Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver la última unidad de taller de matemática, que es la unidad 6, trigonometría. Trigonometría es el área de las matemáticas que estudia las relaciones que existen entre lados y ángulos de los triángulos. Estos nos permiten cálculos de lados desconocidos, ángulos desconocidos, y también nos permite llevar del plano al terreno los diseños que queremos realizar. Primero vamos a ver la clasificación de los ángulos. Llamamos ángulo agudo aquel que es mayor a 0 grados y menor a 90. Acá tenemos dos ejemplos, 12 grados 37, acá vemos uno en la figura, planteado acá en esta figura, otro planteado en esta figura. Denominamos ángulo recto aquel que tiene 90 grados. Aquí lo vemos dibujado. Luego, ángulo obtuso aquel que es mayor a 90, pero que es menor a 180 grados. Algunos ejemplos, 97 grados, 110 grados. En la figura, acá vemos un ángulo obtuso. Decimos que dos ángulos son complementarios cuando la suma de ambos da 90 grados. Por ejemplo, 20 y 70 son ángulos complementarios y acá los vemos graficados. Por otro lado, llamamos ángulos suplementarios aquellos cuya suma da 180, por ejemplo, 120 y 60. Acá vemos graficados ángulos suplementarios. Y nos queda por ver el último, que es el ángulo llano o plano, que tiene 180 grados. Otra cuestión que introducimos acá es que los ángulos internos de un triángulo deben sumar 180 grados. Eso hace posible el cierre del triángulo. Esto es una condición que nos va a servir muchas veces para calcular ángulos que nos faltantes. Las tres funciones trigonométricas fundamentales de un ángulo correspondiente a un triángulo rectángulo son el seno, el coseno y la tangente. Entonces acá vemos graficado el triángulo rectángulo. C es la hipotenusa, A y B son los catetos, alfa es el ángulo de referencia. Entonces, el seno de alfa es igual al cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, en nuestro caso, entre el lado B y el lado C. El coseno del ángulo alfa es igual al cateto adyacente dividido la hipotenusa, para nuestro caso, A dividido C. Y finalmente la tangente del ángulo alfa es igual al cateto opuesto dividido el cateto adyacente. Los catetos son el B y el A respectivamente. Acá vemos, y les pegamos la calculadora, para que puedan observar las funciones seno, coseno y tangente, que las van a tener que utilizar para poder resolver los ejercicios que involucren estas funciones trigonométricas. Y a su vez tenemos sus inversas que se activan con el shift de la calculadora. Vamos a pasar a resolver un primer problema que se apoya justamente en estas relaciones trigonométricas del triángulo rectángulo. Dice, se desea medir la altura de un árbol. Para ello se toma la distancia a nivel del suelo de un punto ubicado a una distancia D de 25 metros. Y se mide el ángulo entre el suelo y la parte superior del árbol, que resulta ser 30 grados. Esto se puede realizar con instrumental. Y nos pregunta cuál es la altura del árbol. Entonces, conocemos la distancia esta hasta donde está el punto de observación, y es de 25 metros del árbol al punto de observación, y de acá al punto máximo de altura del árbol se conforma un ángulo de 30 grados. Me pregunta cuál es la altura del árbol. Entonces, conozco respecto de este ángulo lo que sería el lado adyacente y me está pidiendo el lado opuesto. La relación trigonométrica que tiene estos dos lados es la tangente del ángulo alfa, que es la relación entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Para nosotros, el cateto opuesto es el árbol, la altura del árbol, y el cateto adyacente es esa distancia D que nos dieron de 25 metros. Entonces, conocemos el ángulo. La tangente de un ángulo de 30 grados, de este ángulo de 30 grados, es igual a la altura, en este caso, sobre la distancia.
Entonces, lo que quiero conocer es la altura. Por lo tanto, paso la distancia multiplicando. Y lo que hago es, con la calculadora, hago distancia por la tangente del ángulo de 30. Y eso me da una altura aproximada del árbol de 14,4 metros. Y así pudimos, a partir de esta relación trigonométrica, a partir de conocer esta distancia, que es fácilmente medible en terreno, y de este ángulo que se hace con aparato, calcular, con un aparato especial específico, calcular la altura del árbol. Ahora vamos a ver el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, que todos lo deben recordar y conocer, es que en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces aquí tenemos el triángulo rectángulo que cuenta con un ángulo de 90 grados. También sabemos que la suma interna de sus ángulos debe dar 180. La diagonal esta representa la hipotenusa, A es la hipotenusa, y el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de sus catetos. Esto nos va a servir para realizar cálculos, conocer un lado sabiendo otro, o conociendo un ángulo poder calcular otros lados. Sirve para también hacer planteos en el terreno, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Los lados del triángulo rectángulo guardan la relación 3, 4, 5, siendo 5 la hipotenusa. Uno de los catetos tiene que ser 4 y el otro tiene que ser 3. Supongamos si queremos poner como fijo 5 metros, 4 metros, 3 metros. No importa después cuál sea la longitud, pero esta proporción se guarda. Y eso nos sirve, por ejemplo, para utilizar Pitágoras para el trazado de ángulos rectos en el terreno. Les recomiendo que al finalizar la presentación ingresen a este link y vean cómo se aplica esto a través de un video que generó la Cátedra de Topografía de la Universidad Nacional de Córdoba. Vamos a ver ahora el teorema del seno. Acá ya no estamos hablando de un triángulo rectángulo, estamos hablando de un triángulo. Cualquiera sea él. Entonces se cumple para un triángulo ABC que en todo triángulo los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Entonces primero vemos el gráfico. Vemos en mayúscula el ángulo A, ángulo B, ángulo C. El lado opuesto a A se llama A y está denominado con minúscula. El de B, B con minúscula, y el del ángulo C opuesto al ángulo C, C con minúscula. Y acá tenemos las proporciones que se cumplen. La relación de A, que sería el lado opuesto al ángulo A, al seno de A, es igual a B dividido el seno de B, que es su ángulo opuesto, es igual a C dividido el seno de C, que es su ángulo opuesto. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a ver que vamos a poder hacer, conociendo un lado, dos ángulos, vamos a poder calcular los lados que nos falten. Y de vuelta a esto, recordar que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados, porque esto nos va a permitir poder cerrar o solucionar problemas que vamos a ir viendo a partir de ahora. Entonces, este es el problema que nos plantea lo siguiente. Para hallar las distancias entre dos puntos A y B en las márgenes opuestas de un río, un ingeniero traza un segmento de recta de 240 metros de longitud a lo largo de una de sus márgenes, o sea, de las márgenes del río, y determina que las medidas de los ángulos son 60 y 50 grados respectivamente. Calcular la distancia entre A y B. Siempre para esto recomiendo, para todo lo que es trigonometría y para todo lo que es geometría, la realización de la figura, para poder interpretar claramente el enunciado del problema. Entonces acá tenemos en principio un río y estamos de este lado del río, entonces lo que estamos tratando es de medir una distancia que está del otro lado del río sin tener que cruzar el mismo. Para eso trazamos, el ingeniero traza un segmento que va de A hasta otro punto C que está paralelo al río, y de ambos de la misma margen.
El punto B es el que está cruzando el río, acá lo tienen graficado, está cruzando el río, este punto B. Conocemos dos ángulos. Conocemos este ángulo que lo puede medir el ingeniero de este lado, 60, y conocemos este ángulo que es de 50. Muy bien, entonces, conociendo este lado, que es B, que es el opuesto al ángulo B, y conociendo estos dos ángulos, debo conocer el valor de este lado, que lo puedo denominar de varias maneras. Puedo llamar distancia de A a B, o lo puedo llamar C porque es el opuesto al ángulo C. Voy a llamarlo C. Entonces pongo la relación, esta que es la relación de teorema del seno. Lado A sobre seno del ángulo A es igual al lado B sobre el seno del ángulo B, que es igual al lado C sobre el seno del ángulo C. ¿Qué conozco yo hasta ahora? Y bueno, conozco un ángulo, el ángulo A, conozco el ángulo C, o sea que estas dos las puedo resolver, y conozco un lado, que es el lado B. Entonces, a mí me parece que acá está la incógnita que yo necesito, o sea que esta proporción sí o sí la necesito. Y de esta proporción conozco el lado B. Es real que para poder usar esta combinación necesito conocer el ángulo B. Pero bueno, ahí aplico la regla que me dice que la suma interna de los ángulos de un triángulo suman 180. Entonces, yo no conozco B, pero claramente puedo calcularlo porque conozco los otros dos. 180 es igual a 60 más 50 más X, que es el ángulo B que desconozco. Entonces, 180 menos 110, que es la suma de 60 y 50, es igual a X. O sea que el ángulo que yo desconocía B vale 70 grados. Entonces, ahora tomo estas dos proporciones, de las cuales solo desconozco la incógnita de interés. Entonces, planteo 240 es el lado B. Su ángulo opuesto es seno de 70 grados. Es igual a C, que es el otro lado que deseo conocer, dividido el seno de 50, que es su lado opuesto. Perdón, es su ángulo opuesto. Entonces despejo mi incógnita, que es C, y me queda 240 por seno de 50 dividido seno de 70 grados. Lo realizo el cálculo en la calculadora y me da 195,65 metros. Ya pude conocer este lado que me era inviable conocer porque debía cruzar el río para poder estimar, medir en terreno esta distancia. Entonces, conociendo un lado y conociendo dos ángulos y valiéndome de lo que es el teorema del seno, puedo calcular el lado faltante. Ahora vamos a ver el teorema del coseno, que dice: en todo triángulo, el cuadrado de uno cualquiera de sus lados es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados menos el doble producto de los mismos por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Nuevamente tenemos el dibujo del triángulo, cualquiera sea el triángulo. Y bueno, después les cuento algo del triángulo rectángulo. Pero acá tenemos el triángulo. Tenemos el ángulo A, el lado opuesto A minúscula, el ángulo C, el lado opuesto C minúscula, el ángulo B, el lado opuesto B minúscula. Y esto es lo que nos dice el teorema del coseno. El cuadrado de cualquiera de los lados es igual a la suma del cuadrado de los otros dos lados menos 2 por el lado B, el lado C, por el coseno del ángulo A. O sea, el coseno del ángulo opuesto al lado que tenemos acá al cuadrado. Muy bien. Acá lo tenemos planteado para los tres lados. Bien, ahora volvemos a reiterar que los ángulos internos de un triángulo suman 180 grados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es hacer un problema donde, por el contrario del anterior, vamos a conocer dos lados y tenemos que, y un ángulo, y tenemos que conocer el tercer lado. Entonces,
Nos dice el problema, calcular la distancia entre dos puntos A y B que no pueden ser medidos directamente por impedirlo un obstáculo, sabiendo que desde otro punto C distante 53,5 metros de A y 72,5 metros de B, se ve la distancia AB bajo un ángulo de 52. De vuelta, trazo mi triángulo y digo, este es el problema, tengo este obstáculo entre el lado o el segmento AB, que es opuesto al ángulo C, que lo conozco, que es 52 grados. Entonces a este lado lo puedo llamar AB, porque está comprendido entre A y B, o lo puedo llamar C porque es el opuesto al ángulo C. Acá tengo de vuelta el lado AC o el lado B, porque es opuesto al ángulo B, y este lado vale 53,5, lo conozco. Conozco el ángulo C, repito que es 52 grados, y acá tengo el otro lado que conozco, que es el lado comprendido entre C y B, o el lado A, porque es el opuesto al ángulo A. Les cambio la nomenclatura para que después podamos explicar en forma directa el teorema. Este sabemos que mide 72,5. Acá en este problema lo que veo es que tengo dos lados, tengo un ángulo y desconozco un lado que no puedo medir en forma directa porque hay un obstáculo. Pero parto de conocer dos lados y un ángulo. Acá cabe la aplicación del teorema del coseno. Mientras que cuando conozco dos ángulos y un lado, me sirve el teorema del seno, que es el anterior que vimos. Entonces, el desconocido es el lado C, con lo cual voy a usar esta fórmula, que es que el cuadrado del lado C es igual al cuadrado del lado A más el cuadrado del lado B, menos 2 por AB por coseno de C. Simplemente lo que hago es el reemplazo en esta fórmula. 72,5 metros al cuadrado, 53,5 metros al cuadrado, menos 2 por 72,5 metros, por 53,5 metros, por coseno de 52. Simplemente resuelvo, me queda que C cuadrado es igual a 3.342,5 metros cuadrados, y C es igual a raíz de 3.342,5 metros cuadrados, y eso me da 57,8 metros. Ya conozco ahora la longitud de este lado que no podía medir en forma directa en el terreno por haber un obstáculo en el medio. Bueno, con esto damos por terminado trigonometría. Acá en trigonometría lo que tenemos que hacer es practicar, y la práctica se basa en leer claramente y tranquilamente los enunciados, tratar de hacer un esquema del mismo y ver qué relación trigonométrica o qué teorema puedo aplicar para poder resolver la incógnita. Nos vemos.